aprenden este idioma que saludar en francés es todo un arte. Y es que mientras que bonsoir es buenas tardes y bonne nuit es buenas noches, otra palabra como bonjour significa buenos días y a la vez que hora. Pero además está la palabra salut, que significa hola, pero solo entre personas jóvenes y amigos, ya que no es un saludo formal para utilizar, por ejemplo, con jefe, con profesor o con alguna otra autoridad. Interesante, ¿verdad? Quédate atento a la clase de hoy para que amplíes tus conocimientos de francés. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un privilegio estar aquí para compartir esta clase con ustedes. Espero que todo esté bien para continuar con nuestra maravillosa clase de francés. Antes de empezar la clase de hoy, vamos a revisar los puntos más importantes que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos sobre el pasado reciente. C'est quoi le passé récent? ¿Qué es el pasado reciente? Le passé récent est un temps du passé. Son action se passe juste avant le moment où on en parle. Le passé récent est surtout employé à l'oral. Il est formé du verbe venir conjugué au présent plus de plus un verbe à l'infinitif. El pasado reciente es un tiempo de los tiempos del pasado. Su acción tiene lugar justo antes del momento en que hablamos y se utiliza principalmente de forma oral, no escrito. Está formado por el verbo venir conjugado en presente más preposición de y un verbo al infinitivo. Vamos ahora a conjugar el verbo venir en presente indicativo. Por ejemplo, je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. En francés, le passé récent se utiliza para expresar un acontecimiento que ha ocurrido hace poco. En español equivale a la perífrasis verbal acabar de o venir de más infinitivo. Por ejemplo, le train vient de partir. El tren acaba de salir. Para conjugar un verbo en passé récent, se utiliza el verbo venir más la preposición de y el verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, je viens de manger. Acabo de comer. Revisemos algunos ejemplos juntos. Je viens de voir Lucas. Acabo de ver a Lucas. Il vient d'arriver. Él acaba de llegar. Nous venons de manger. Acabamos de comer. Ahora, vamos a revisar los elementos del pasado reciente. Le passé récent se compose de trois éléments. Le verbe venir au présent, plus de, plus verbe à l'infinitif. El pasado reciente se compone de tres elementos. El verbo venir en presente, más la preposición de y al final el verbo al infinitivo. Por ejemplo, je viens d'ouvrir mon entreprise. Acabo de abrir mi negocio. Para concluir nuestro repaso, hagamos una actividad juntos. Choisis la bonne réponse. Eliges la respuesta correcta utilizando el verbo venir en presente. Número 1. Mes amis raya de partir. Respuesta A, viens. B, viens. C, viens. 2. Est-ce que tu raya de m'appeler? A, viens. B, viens. C, viens. 3. Christine raya d'apprendre une bonne nouvelle. A, viens. B, viens. C, viens. 4. Vous raya de rater le train. A, viens. B, venez. C, viens. 5. Je raya de voir mon professeur dans la rue. A, viens. B, viens. C, venez. Repasemos ahora las respuestas juntos. Número 1. La respuesta es la B. Mes amis viennent de partir. Mis amigos acaban de salir. La segunda respuesta es la A.
¿es que tu viens de m'appeler? ¿Me llamaste? Y la respuesta número 3 es la A. Christine vient d'apprendre une bonne nouvelle. Christine acabo de recibir una buena noticia. Número 4. La respuesta es la B. Vous venez de rater le train. Usted acabó de perder el tren. Número 5. La respuesta es la A. Je viens de voir mon professeur dans la rue. Acabo de ver a mi profesor en la calle. Espero que hayas entendido perfectamente el repaso de hoy. Pasemos a nuestra clase del día de hoy. Hoy aprenderemos sobre cómo expresar acciones del pasado. Los dos tiempos más importantes que se utilizan para hablar del pasado son le passé composé y l'imparfait. Para entrar a nuestro tema, vamos a escuchar una conversación y recuerda prestar mucha atención para poder entender mejor. Salut, ça va? Oui, ça va. Et pour toi? Où est-ce que tu étais hier soir? Hier soir? Chez moi? Chez toi. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Ah, j'ai perdu ton appel parce que je regardais un bon film français. Como puedes notar, es un diálogo en el cual todas las acciones están en pasado. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas anoche? Anoche, en mi casa. En tu casa. Te llamé, pero no respondiste. Oh, perdí tu llamada porque estaba viendo una buena película en francés. Como puedes notar, en esta conversación utilizamos dos tiempos. El primer tiempo se llama imperfecto, en francés l'imparfait. Y el segundo tiempo se llama pasado compuesto, en francés passé composé. C'est quoi le passé composé? ¿Qué es el pasado compuesto? Le passé composé est le temps passé du présent de l'indicatif. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Exemple, j'ai apporté des fleurs à ma femme. Cela implique que ma femme a toujours ses fleurs en ce moment. El pasado compuesto es el tiempo pasado del indicativo presente. Se utiliza para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, le he llevado flores a mi esposa. Esto implica que mi esposa todavía tiene estas flores en este momento. ¿Cómo se forma el pasado compuesto? Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe. El pasado compuesto se forma con los auxiliares avoir o être seguido del participio pasado. ¿Qué es un participio pasado? Le participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés au mode actif et passif. Por ejemplo, dans la phrase « Je suis allé faire une randonnée en montagne », aller est le participe passé du verbe aller. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos en modo activo y pasivo. Por ejemplo, en la oración Je suis allé faire une randonnée en montagne, aller es el participio pasado del verbo aller. Veamos juntos algunas expresiones que podemos utilizar al momento de usar el pasado compuesto en una frase. Estas expresiones son las siguientes. Número 1. Hier, ayer. 2. Hier soir, ayer en la noche. 3. Hier matin, ayer en la mañana. 4. La semaine passée, la semana pasada. 5. Le week-end passé, el fin de semana pasado. 6. L'année passée, el año pasado. Veamos algunos ejemplos con las expresiones de tiempo. Vamos a ver. Hier, je suis allé au supermarché. Ayer fui al supermercado. 2. Hier matin,
j'ai mangé un bon sandwich. Ayer comí un buen sándwich. 3. L'année passée, nous sommes allés a Paris. El año pasado fuimos a París. Como puedes ver, en los 3 ejemplos son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. El pasado compuesto se utiliza para expresar una acción que empezó en pasado y terminó en pasado. Repita después de mí. Hier, ayer. Hier soir, ayer en la noche. Hier matin, ayer en la mañana. La semaine passée, la semana pasada. Le week-end passé, el fin de semana pasado. L'année passée, el año pasado. Veamos cómo se escribe ahora. Hier se escribe H-I-E-R. Hier soir se escribe H-I-E-R-S-O-I-R. Matin se escribe M-A-T-I-N. Semaine passée se escribe S-E-M-A-I-N-E-P-A-S-S-E-E. Weekend se escribe W-E-E-K-E-N-D. L'année se escribe L'-A-N-N-E-E. C'est quoi l'imparfait? Qu'est-ce l'imperfecto? L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression dans le passé. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. Imperfecto se usa para una descripción palabral de un hábito o de una acción en curso en el pasado. Por ejemplo, cuando hacía frío, no se olvidaba de poner los guantes en la chimenea. Aquí es un hábito. ¿Cómo se forma el imperfecto francés? L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. El imperfecto se forma para todos los grupos en la raíz de la primera persona del plural del presente del indicativo a la que añadimos las terminaciones AIS, AIS, AIT. Son los pronombres singulares. Para plural tenemos IONS, IEZ, AIT. ¿Qué tal si conjugamos un verbo en imperfecto para poder entender mejor? Conjugamos el verbo regarder en imperfecto. Por ejemplo, je regardais, tu regardais, il, elle regardait, nous regardions, vous regardiez, il, elle regardait. Como puedes notar, agregamos la terminación del imperfecto al radical del verbo según el pronombre personal. Por ejemplo, je, AIS, tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT. Escuchemos de nuevo el diálogo para analizar las frases. Salut, ça va? Oui, ça va. Et pour toi? Où est-ce que tu étais hier soir? Hier soir? Chez moi? Chez toi. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Ah, j'ai perdu ton appel parce que je regardais un bon film français. Como puedes notar, es un diálogo en el cual todas las acciones están en pasado. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas anoche?
Anoche, en mi casa. En tu casa. Te llamé, pero no respondiste. Oh, perdí tu llamada porque estaba viendo una buena película en francés. La primera pregunta fue, ¿Où est-ce que tu étais hier soir? ¿Dónde estabas anoche? En esta pregunta, como puedes notar, el verbo está en imperfecto. ¿Sabes por qué? Porque es una acción que estaba en curso entre el pasado y el presente. La segunda frase es, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Te llamé, pero no respondiste. En este caso, las dos acciones se terminaron o se quedaron en el pasado, es decir, no tienen nada que ver en el presente. Por eso utilizamos el pasado compuesto. La tercera frase en el diálogo es muy importante para analizar. J'ai perdu ton appel parce que je regardais un bon film hier soir. Perdí tu llamada porque anoche estaba viendo una buena película. En esta frase tenemos los dos tiempos, es decir, imparfait y le passé composé. J'ai perdu ton appel, pasado compuesto, la acción est terminée. Acción terminada. Parce que je regardais un bon film, imparfait, acción no terminée, acción no terminada. Espero que hayas entendido esta parte. Para continuar con nuestra clase de hoy, vamos a escuchar unos diálogos cortos en un texto para poner en práctica lo aprendido. Raisi, où est-ce que tu es allé le week-end passé? Le week-end passé, je suis allée à la plage. Et qu'est-ce que tu as mangé là-bas? J'ai mangé du poisson et des bananes pressées. Très bien. Analicemos juntos el diálogo en español. La primera pregunta que hice a Raisi, où est-ce que tu es allé le week-end passé? ¿A dónde fuiste la semana pasada? Como puedes ver, la pregunta está en pasado compuesto, es decir, una acción que no tiene nada que ver en el momento que estamos hablando, porque terminó en el pasado. La segunda pregunta que hice a Raisi, ¿qué es que tu as mangé là-bas? ¿Qué comiste allá? También en esta pregunta el verbo está en pasado compuesto, es decir, una acción que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Lo más importante de saber por el día es que el pasado compuesto se utiliza para hablar de una acción que empezó en pasado y terminó en pasado. Ahora escuchamos el segundo diálogo. Presta atención. Blondie, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, j'aimais aller au cinéma avec mes parents. Et après? J'aimais lire, dormir et surtout regarder les dessins animés. En este diálogo puedes notar que la terminación de los verbos es diferente. La primera pregunta que yo hice a Blondie, ¿qué es que tu aimais faire quand tu étais petite? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeña? Se nota que es un hábito en el pasado, es decir, ahora Blondie no está yendo al cine con sus padres y tampoco está leyendo, durmiendo y viendo muñequitos en el presente. Es algo que solía hacer en el pasado, por eso es un hábito. En este caso debemos usar el imperfecto. Lorsque j'habitais à Santo Domingo, je travaillais au centre-ville et j'allais tous les jours au travail en bus. Chaque année, je prenais mes vacances en juin et je passais un mois aux États-Unis. Un jour, j'ai reçu une proposition d'emploi à Paris. J'ai décidé de l'accepter. Un peu après, j'ai déménagé. Je répète. Lorsque j'habitais à Santo Domingo, je travaillais au centre-ville et j'allais tous les jours au travail en bus. Chaque année, je prenais mes vacances en juin et je passais un mois aux États-Unis. Un jour, j'ai reçu une proposition d'emploi à Paris. J'ai décidé de l'accepter et peu après, j'ai déménagé. Pour mieux comprendre, je vais vous traduire le texte en español. Para entenderlo mejor, voy a traducir el texto en español. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en la capital y todos los días iba a trabajar en bus. Todos los años tomaba mis vacaciones en junio y pasaba un mes en los Estados Unidos. Un día recibí una oferta de trabajo en París, decidí aceptarla y poco después me mudé.
Ahora, ¿cuáles son las frases que están en pasado compuesto y cuáles son que están en imperfecto en el texto? Hagámoslo juntos. Las frases que están en pasado compuesto son las siguientes. Un jour, j'ai reçu une proposition d'emploi à Paris. Un día recibí una oferta de trabajo en París. 2. J'ai décidé de l'accepter, un peu après j'ai déménagé. Decidí aceptarlo y poco después me mudé. Veamos ahora las frases que están en imperfecto en el texto. 1. Lorsque j'habitais à Santo Domingo, je travaillais au centre-ville et j'allais tous les jours au travail en bus. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en la capital y todos los días iba a trabajar en bus. 2. Chaque année, je prenais mes vacances en juin et je passais un mois aux États-Unis. Todos los años tomaba mis vacaciones en junio y pasaba un mes en los Estados Unidos. L'imparfait est utilisé pour parler d'une action passée ou un état passé qui a duré, une habitude passée qui n'a plus cours, une description de quelque chose que l'on a vu, lu, entendu de quelqu'un qu'on a rencontré. Le passé composé est utilisé pour exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé et qui est achevée. El imperfecto se usa para hablar de una acción pasada o un estado pasado que ha durado, un hábito pasado que ya no se usa, una descripción de algo que hemos visto, leído, oído de alguien que conocimos. El pasado compuesto se utiliza para expresar una acción única que tuvo lugar en el pasado y que se ha completado.